Buenas tardes a todos. Es la segunda parte de estas conferencias de formación política desde la doctrina social de la Iglesia. El día de hoy el tema es de la apatía a la ciudadanía viva, la importancia de votar. Esta tarde nos acompaña Juan Carlos Aguinaga. Él es nuestro ponente. Estudió la carrera de Derecho. Tiene un diplomado en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Finis Terrae de Santiago de Chile. Es director de la director de la Escuela de Líderes Católicos de Cuernavaca hasta el 2020, precandidato a diputado local en el 2018 por la vía independiente. Actualmente es presidente del Consejo Diocesano de Laicos de la Diócesis de Cuernavaca. Miembro fundador y coordinador del Observatorio Católico Político. Nos da mucho gusto tenerte esta tarde con nosotros, Carlos. Adelante con tu presentación, por favor. Muchísimas gracias. Gracias al Centro de Acción Social del Espíritu Santo que me ha hecho esta invitación, a los que pertenecen a este centro de acción que tanta falta hace en tantas parroquias y que pueden estar ustedes presentes en la parroquia de San Miguel Arcángel, allí en Acapancingo, en Cuernavaca. Los saludo desde aquí, desde Jiutepec, y pues hoy vamos a hablar de lo que tenemos que vivir como católicos, de la apatía a la ciudadanía viva, y también tenemos que conocer la importancia que tiene nuestro actuar en la sociedad a través del voto. Por eso es que le hemos nombrado de esta manera, y voy a compartir pantalla para poder empezar ya con el tema. Si pueden ayudarnos a compartir esta transmisión a quienes nos están viendo, se los agradecemos muchísimo. Perfecto. ¿Me podrían confirmar que se ve bien la presentación, por favor? Se ve bien, Carlos, gracias. Ahora no, nos estamos viendo en mosaico. No sé si puedes transmitir, presentar nuevamente. Allí se puede ver ya. Perfecto, muchas gracias. De la apatía a la ciudadanía viva y la importancia de nuestro voto. Lo que vamos a ver el día de hoy es parte de la formación política desde la doctrina social de la Iglesia que nos ofrece el Observatorio Católico Político, que es, ya lo explicábamos en la sesión pasada de hace 8 días, que es este observatorio que ha nacido como una iniciativa de ciudadanos mexicanos morelenses que comparten la fe católica y que quieren hacer un cambio, que quieren hacerse notar en la vida social de nuestras comunidades. De la apatía a la ciudadanía viva es el tema del día de hoy. Y tenemos que partir de un punto. Si no se vive como se piensa, se termina pensando como se vive. Esto quiere decir que si nosotros no vivimos como cristianos de tiempo completo, cristianos a fondo, terminaremos por dejar de ser luz y sal del mundo. No nos tiene que ganar el mundo a nosotros en cuanto a ideas, en cuanto a forma de vida, en cuanto a nuestra forma de pensar y nuestro actuar. Nosotros católicos tenemos un compromiso mayor con todos, con nuestro prójimo, con nuestra sociedad, con nuestra comunidad. Y eso no solamente lo vivimos cuando vamos a misa o cuando vamos al rosario o cuando vamos a una hora santa. Esto, nuestro ser católico, es de tiempo completo, las 24 horas. En los ambientes donde nos desarrollamos, porque a veces confundimos esta palabra laico. ¿Qué es un laico? Nosotros, los bautizados, que no somos religiosos, que no somos sacerdotes, somos laicos, que no tiene nada que ver con el Estado laico y si quieren lo abordamos un poco más adelante. Y
en nuestro ser laico estamos llamados a dar testimonio del Evangelio en donde nos desarrollamos, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra empresa, en nuestro grupo social, etcétera. Ahí. Todo parte de la fe. Todo parte de la fe. Nosotros tenemos una fe que nos identifica como católicos. Esa fe está en el centro de la pantalla. Esa fe está en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Ahí está, esa es nuestra fe. Pero esta fe no viene sola. Dios nos ha regalado dones, talentos, nos ha regalado la capacidad de poder pensar, de poder actuar, de poder hacer algo. Y esta fe, con este regalo que Dios nos ha hecho, a cada uno nos ha hecho un regalo o varios regalos que son las capacidades que tenemos, a los que llamamos dones y talentos, se tienen que transformar en una tarea. En una tarea, en el actuar, en lo que hacemos día a día. Y esto que hacemos día con día, basados en la fe en Cristo, que nos regala estos dones y talentos, que los tenemos que poner a disposición del hermano, a través de estos medios nosotros nos santificamos. La santificación no es de quién va más veces a misa, quién reza más veces el rosario, no son competencias. La santificación viene del servicio que nosotros damos a nuestro prójimo, a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, pero en el centro a la persona, a las personas que están alrededor nuestro. Y vamos a partir también de eso que nos dice San Juan Pablo II en la Christi Fidelis Laici. A nadie le es lícito permanecer ocioso. ¿Qué dice la Christi Fidelis Laici en el numeral 3? Que estas lecturas son obligadas para todo católico, porque las cartas apostólicas, las exhortaciones, los documentos de la Iglesia nos ayudan a nosotros a comprender más a fondo cómo tiene que ser nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos con los demás. Dice, nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas y culturales, reclaman hoy con fuerza la acción de los fieles laicos. Si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace más culpable aún. A nadie le es lícito permanecer ocioso. Fíjense, nuevas situaciones, y esto estamos hablando que salió por ahí de 1978, si no mal recuerdo, la Christi Fidelis Laici. Ahorita les paso el dato correcto. Pero ya desde entonces ya están viendo nuevas situaciones, tanto eclesiales, sociales, económicas y políticas, culturales, que reclaman con fuerza muy particular la acción de los fieles laicos. ¿Quiénes son los fieles laicos? Les dije hace un momento. Somos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido bautizados y que no somos religiosos, que no somos sacerdotes. Entonces, ¿a quién le corresponde ver estas situaciones, tanto económicas, políticas y culturales? A nosotros los laicos, no a los sacerdotes, a nosotros los laicos. Y tenemos que asumir esta responsabilidad que tenemos como cristianos, como católicos, como hijos de Dios, como mexicanos que pertenecemos a esta comunidad. El problema de hoy es que vivimos alejados de nuestra realidad. Vivimos alejados de lo que sucede en el mundo, de lo que sucede en nuestro entorno, de lo que sucede en nuestra sociedad. Y esto lo que hace es alejarnos de esta realidad, por lo tanto,
no podemos actuar en consecuencia, porque no sabemos si hay violencia, si hay abortos, no sabemos si hay inseguridad. Nos dejamos llevar por lo que dicen las noticias y ya ni eso, ya no queremos ver eso. Hoy existe un divorcio entre la fe y la vida. ¿Qué escuchamos en la iglesia muchas veces? Yo con mi rosario diario, con eso tengo. No necesito meterme en las cuestiones sociales. A mí qué me importa lo que esté pasando en Estados Unidos. A mí qué me importa lo que esté pasando en otro municipio. Mientras yo esté bien con Dios, lo demás es lo de menos. ¿Qué vemos hoy? Hoy vemos a muchos católicos que viven una fe sin obra y recuerden que una fe sin obras es una fe muerta. La fe tiene que ir acompañada de obras, porque las obras son el reflejo, el testimonio vivo del Evangelio. No podemos quedarnos con los brazos cruzados ante las injusticias. Incluso lo leemos en la Biblia, lo reflexionamos, somos de misa diaria y nos lo dice el Padre, el sacerdote, pero no le tomamos el sentido que debe ser. Vivimos una fe sin obras y así la fe está muerta. Mucho rosario, mucha hora santa, mucha misa. ¿Y dónde está tu hermano?, le preguntaban a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Hoy la vivencia de la fe desencarnada de la realidad. Volvemos al punto 1. No sabemos cómo están, y ahorita en la siguiente diapositiva lo vamos a ver, las realidades en nuestro país. No sabemos, bueno, no sabemos ni quién nos gobierna. No sabemos cómo se llama el diputado que nos representa, empezando por información tan sencilla que deberíamos saber. Pero ahorita vamos a profundizar. La iglesia, la doctrina social de la iglesia habla de la solidaridad, la justicia, la caridad, la subsidiariedad. Pero estos conceptos se le han apropiado grupos no religiosos con uso político. Hoy ya los católicos ya no hablamos de solidaridad. Hoy ya no hablamos de justicia. No hablamos de caridad ni de subsidiariedad. No hablamos de estos principios de la doctrina social de la iglesia. Mejor otros lo están ocupando, que no son católicos y que lo ocupan para ganarse la simpatía de la gente, por no decir para engañar a la gente. Todo lo que no hemos hecho de bien en el mundo social se ha llenado de mal. Los vacíos se llenan. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, quienes están viendo la transmisión en vivo en Facebook, no sé si han tenido la oportunidad de leer el discurso, alguno de los discursos del patrono de los laicos, el beato Anacleto González Flores. Un abogado, el maestro le decían, cristero, que desde 1926, 1929, ya hablaba de una realidad que hoy en día estamos padeciendo y que se resume en el punto 5 que estamos viendo en la pantalla. Todo lo que no hemos hecho bien en el mundo social se ha llenado de mal. Él decía en uno de sus discursos, hemos sacado a Dios de las escuelas, hemos sacado a Dios de las imprentas, hemos sacado a Dios de las plazas, de las universidades, de todo el mundo lo hemos sacado. Y nosotros lo hemos permitido. Hemos dejado que los tiranos tomen la rienda de nuestras vidas, cayendo en una falsa prudencia, en una falsa fe que nos lleva a meternos solamente a la iglesia, a rezar, rezar y rezar. Con esto no quiero que me malinterpreten. La oración es muy importante, pero es más importante lo que hacemos, dar testimonio vivo de nuestra fe.
Hemos sacado a Dios de todos lados, de las escuelas. ¿Qué vemos hoy en las escuelas? Sacamos a Dios, pero pusieron otra cosa, que no necesariamente es buena. Sacamos a Dios de las plazas públicas y pusieron algo que no necesariamente es bueno. Sacamos a Dios del gobierno, estoy hablando de Dios, no de la iglesia, ¿eh? Sacamos a Dios del gobierno y ¿qué pusieron en su lugar? Sinvergüenzas. Este es el problema. ¿Qué hemos hecho nosotros los católicos para impregnar a nuestra sociedad de Dios? Para impregnar a nuestra sociedad del Evangelio. Somos católicos y ese catolicismo, ese cristianismo que nosotros vivimos nos tiene que obligar a ser excelentes ciudadanos con todas las obligaciones y derechos que la ley nos otorga por ser ciudadanos mexicanos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hoy que están de moda los semáforos por el tema de la pandemia, vamos a ver en qué semáforo estamos, en diferentes rubros. Y esto es para que ustedes hagan un análisis de lo que saben, para ver qué tan desencarnada está nuestra fe de la realidad en que vivimos. Voy a poner varios conceptos y ustedes mismos van a ir descubriendo qué tanto sabemos del tema y qué tanto abonamos para combatir ese problema. La pobreza, por ejemplo. ¿Cuántos pobres tenemos, no en el país, en la comunidad donde vivimos, en la colonia donde vivimos? ¿Cuántos pobres hay? ¿Qué estoy haciendo para combatirlo? Aborto. ¿Cuántas señoritas, cuántas mujeres están pensando en abortar? ¿Qué estamos haciendo para evitar esos abortos? Con todo lo que conlleva. Cada concepto es un tema complicado que podemos tratar en una sesión completa, pero necesito que me entiendan y que relacionemos, que entendamos que a veces nuestra fe no está nada pegada a nuestra realidad, porque vivimos aislados, viendo hacia el cielo nada más, y no volteamos a ver a nuestro entorno, no volteamos a ver a nuestro prójimo, no volteamos a ver al más necesitado. Coronavirus en nuestra comunidad. ¿Cuántas personas hay contagiadas en nuestra comunidad? ¿Cómo les hemos ayudado? ¿Yo qué he hecho para combatir el coronavirus? Violencia, corrupción. ¿Cómo andamos en ese semáforo? ¿Cómo vamos? En política, vuelvo a la pregunta. ¿Cuál es el diputado que me representa en mi distrito? Primero, sé a qué distrito pertenezco, qué diputado me representa en el distrito donde vivo. ¿Cómo se llama el presidente municipal del municipio donde vivo? ¿Cómo se llaman los regidores del municipio donde vivo? ¿Cómo se llama el diputado federal que me representa en el distrito en donde vivo? El senador, el presidente de la República. Seguramente, si acaso podemos llegar a saber quién es nuestro presidente municipal, quién es nuestro gobernador y quién es el presidente de la República. De allá en fuera, las otras preguntas que les hice, ¿cuál es su diputado local que los representa? Seguramente no sabemos. ¿Quién es el diputado federal que nos representa? No sabemos. ¿Quién es el senador o los senadores que nos representan? No sabemos. Estamos alejados de nuestra realidad. Y nosotros podríamos decir, es que no me interesa. Yo no tengo que hablar de política porque yo estoy bien con Dios. Ahorita lo vamos a ver. Desempleo, ¿cuántos desempleados hay? ¿Qué hago por nuestros hermanos que no tienen empleo? Solamente le doy una palmada en la espalda y le digo, ojalá encuentres trabajo pronto, voy a hacer oración por ti. O le ayudo a conseguir trabajo. O voy con mis amigos que sé que tienen la posibilidad de darle trabajo y abogo por él para que lo contraten. Acuérdense que el infierno está lleno de buenos deseos, ¿eh? Los deseos no ayudan en nada. Las acciones son las que hablan por nosotros. El individualismo. Hoy vivimos un individualismo. Estamos
viendo que están asaltando la casa del vecino o que afuera está pasando algo y mejor nos escondemos. Apaga la luz, no vayan a ver que estamos aquí y quieran que salgamos. La apatía social. Va a haber una junta de vecinos por la inseguridad. Ay, no, yo qué voy a estar yendo a esas juntas de vecinos. Es ahí donde tenemos que participar, hacer comunidad. El problema es que vivimos en el individualismo y en la apatía social que hacen que nos dividamos. Y divididos, cualquiera nos vence. En los pueblos podrán decir lo que quieran, ¿eh? Que pueblo chico, infierno grande, lo que sea. Pero ahí, ustedes vayan a cualquier pueblito donde todavía vive gente nativa de ahí. Las puertas abiertas todo el día. Uno puede caminar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque se conocen, porque saben quién es fulanito de tal, porque saben quién es el que vive en la casa amarilla de la cuadra número 3, porque saben quién es el de la tienda, porque saben quién es el borrachito, porque saben quién es el... Se conocen y eso hace que la comunidad tenga un arraigo y si hay algún problema, todos salen. Todos salen a defender a su gente y a su pueblo por esa unión que tienen, por esos principios que tienen. Pero bueno, sigamos. La trata de personas. ¿Qué es la trata de personas? Pregúntenselo ustedes. Si no saben, ahí está Google para descubrirlo. Los desaparecidos, ¿cuántos desaparecidos hay? La migración es un tema complicado. La iglesia nos dice que acojamos a los migrantes como si fueran parte de nuestra familia. No tenemos que rechazarlos. Tenemos que acogerlos, tenemos que aceptarlos. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Cómo andamos en ese semáforo en estos poquitos conceptos que les puse por aquí? ¿Qué tanto sabemos del tema? ¿Y qué tanto abonamos para erradicarlo? ¿Qué respuesta tiene la iglesia ante esto? Pablo VI ya lo decía en Evangelii Nuntiandi, en el numeral 18. Evangelizar significa para la iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad, a todos los ambientes de la humanidad, no solamente al grupo apostólico, no solamente al grupo al que pertenezco de la iglesia, renovación, adoración nocturna, veladora perpetua, no, a todos los ambientes de la humanidad. Y con su influjo, transformar desde dentro, renovar la misma humanidad. He aquí que hago cosas nuevas, todas las cosas. Pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay, en primer lugar, hombres nuevos, con la novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio. Primero tenemos que cambiar nosotros. El bautismo y la vida según el Evangelio nos tiene que llevar a cambiarnos primero nosotros, para después transformar con nuestro testimonio al mundo entero, en todos sus ámbitos. A veces queremos transformar a los que ya van a la iglesia. No, espérame. Ellos ya están ahí. Ellos forman parte de las 99 ovejas. Vamos por la oveja que está perdida, donde quiera que se encuentre. ¿Eh? Tampoco podemos ser selectivos. Dios no es selectivo. Jesús murió por todos nosotros, no solamente por unos cuantos. Ya será decisión de nosotros si aceptamos esa salvación. Pero nosotros no tenemos que seleccionar a quién ayudamos o a quién no. A quién le proclamamos la buena nueva o a quién no. Tenemos que hacerlo sin distinción. Bien. ¿Qué dice el Evangelii Gaudium? También. Estos son documentos de la iglesia que ustedes pueden ir consultando y que están vivos el día de hoy y que nos habla la iglesia a través de estos documentos, a través del Papa. Dice, y esto está bien interesante, si bien se percibe mayor participación de muchos en ministerios laicales,
en los grupos de la iglesia, en cualquiera, en Renovación, insisto, en Encuentro Matrimonial Mundial, en el Armada Blanca, pónganle el nombre que quieran, adoración nocturna, etcétera. Si bien se percibe mayor participación de muchos en los ministerios laicales, fíjense lo que dice, este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se limita muchas veces a las tareas dentro de la iglesia, sin un compromiso real por la aplicación del evangelio a la transformación de la sociedad. La formación de los laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante. Fíjense, ¿qué dice el Evangelii Gaudium? Por eso me encanta a mí dar estos temas, porque son algo fuertes para algunos de nosotros que tenemos esta vida dentro de la iglesia y que tenemos también participación en la vida social. Si bien, en resumidas cuentas, si bien vemos un montón de gente en los grupos de la iglesia, no se refleja este compromiso de los grupos de la iglesia en la vida social, política y económica de nuestro mundo. No se refleja, no estamos ahí. Porque muchas veces estos grupos apostólicos, nosotros católicos, nos limitamos a las tareas dentro de la iglesia. Creemos que con solamente ir a la iglesia, predicar algún tema, predicar alguna, sí, dar alguna charla, ya estamos cumpliendo con nuestro deber. Con participar en la Santa Misa, leyendo en los domingos la primera lectura, ya estoy cumpliendo con mi deber como cristiano. No, el deber, nuestro compromiso cristiano, no se limita a las acciones dentro de la iglesia, al contrario, nos dice que tenemos que tener un compromiso real por la aplicación del evangelio para transformar a la sociedad. Por eso termina diciendo, la formación de los laicos, ¿quiénes son los laicos? Nosotros bautizados. La formación de los laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituye un desafío pastoral importante. Muy bonita la parte espiritual. Se siente bonito, pero no damos ese paso a la acción. Las bienaventuranzas no nos hablan de sentir bonito, no nos hablan de tener una vida cómoda. ¿Qué dicen las bienaventuranzas? Bienaventurado el que sufre, bienaventurado el que llora, bienaventurado el que es perseguido. Nos habla de la acción, de lo que habremos de padecer. Si no sufres, si no eres perseguido, si no lloras por cuestiones de tu actuar en la sociedad, algo estamos haciendo mal. Y con esto no quiere decir que seas perseguido, que llores y que seas dentro de la iglesia por chismes o demás. Esas son cosas humanas que no tienen nada que ver con las bienaventuranzas. No, nuestro compromiso es con la sociedad. Hay que dejarnos mover por el espíritu y tomar una decisión. Esa decisión que nos lleve a activarnos, que nos lleve a ver un panorama más amplio de nuestra fe, que no se centre solamente en la oración. Y algo que yo digo y me gusta repetirlo muchas veces, necesitamos redoblar la oración, porque la oración es nuestro pilar, nuestra fuerza, nuestro complemento, la comunicación con Dios, pero necesitamos triplicar nuestro trabajo para nosotros ser pilar de nuestros hermanos, para nosotros ser fuerza de nuestros hermanos, para nosotros ir al encuentro y comunicarnos con nuestros hermanos. Y en ese sentido, el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, en el numeral 43 lo deja muy en claro. Dice, se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas según la vocación personal de cada uno.
Vamos a interpretarlo. Se equivocan que los cristianos que pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, ¿qué vemos en la iglesia? La vida eterna. Ese es nuestro objetivo, la vida eterna. Queremos alcanzar la vida eterna y tenemos fija nuestra mirada en la vida eterna. Pero consideran también algunos cristianos que pueden descuidar las tareas temporales. ¿Cuáles son las tareas temporales? Estamos de paso en este mundo. No somos de este mundo, pero estamos de paso en este mundo. Por lo tanto, también tenemos que cuidar lo que se hace en este mundo. Por eso dice, consideran que pueden descuidar las tareas temporales. ¿Cuáles? Las de este mundo. Lo que implica ser un ciudadano mexicano, por ejemplo, sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas. ¿De cuáles? De las leyes del mundo también, así como las de Dios, según la vocación personal de cada una. Nuestras obligaciones temporales según la vocación de cada uno. Y continúa diciendo, el cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a su deber, a sus deberes con el prójimo. Falta, sobre todo, a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación. Me estás diciendo entonces que si yo no voy al encuentro del hermano, si no le doy de comer al hambriento, si no le doy de beber al sediento, si no voy a visitar al que está encarcelado, me puedo condenar aunque vaya a misa todos los días y me confiese todos los días y comulgue todos los días. Sí. Porque a veces estamos más preocupados, tenemos la vista hacia el cielo, pero no buscamos encontrarnos ni bajamos la mirada hacia el hermano. Ese es un error muy grave. Porque dice Jesús, lo que le hiciste al más pequeño, me lo estás haciendo a mí también. El cristiano que falta sus obligaciones temporales, falta sus deberes con el prójimo. Sobre todo, falta sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación. ¿Qué tenemos que hacer para combatir todo esto? Formarnos en la fe y en la doctrina social de la Iglesia para saber cómo actuar con responsabilidad y como seguidores de Jesús en el campo social, la economía, la política, la educación, la familia, la cultura, etc. En los ambientes donde nos desarrollemos, si eres abogado, ponte al servicio de la comunidad. Si eres economista, al servicio de la comunidad. Si tienes una empresa, ponla al servicio de la comunidad. Si eres maestro, ponte al servicio de la comunidad. Busca el bien común. Si eres padre de familia, busca el bien común, el bien de la comunidad, ponte al servicio de la comunidad. Eso es, de eso nos habla la doctrina social de la Iglesia, de buscar el bien común, el bien para todos de nuestra comunidad. 2, vivir en esos espacios, en la economía, en la política, la educación, la familia, la cultura, etcétera, la dignidad humana. Todas las leyes, todo gobierno debe centrarse en la dignidad de las personas. Por eso tenemos que vivir en esos espacios la dignidad humana, la solidaridad, la subsidiariedad, la participación, el bien común, el destino universal de los bienes, la caridad, hasta sus últimas consecuencias. Estos conceptos son los principios de la doctrina social de la Iglesia, que los invito a que ustedes investiguen. Hay mucho material en redes sociales o pueden buscar, como lo decía Moisés hace 8 días, en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que muy fácil encontramos en Internet. 3, santificarnos juntos desde el compromiso de una fe que se hace obras en nuestro México. Obras.
nuestra fe que se hace obras en nuestro México. Y vamos a pasar ahora a un tema, a esta segunda parte, que es la importancia de nuestro voto. Ya hablamos de nuestra fe, de la apatía a la ciudadanía viva, este compromiso que tenemos nosotros o que debemos de tener como cristianos católicos, y vamos a ver la importancia del voto. ¿Cuál es el objetivo que tenemos que buscar? No solamente en esta charla, sino más bien como meta de ahora hasta el día de la elección y después de la elección para la siguiente elección. Asumir nuestra responsabilidad de católicos, comprometiéndonos y participando en acciones concretas que lleven a los votantes a realizar un voto informado y razonado en la medida de lo posible, conforme a nuestros principios cristianos, que respete la vida y la familia, así como los derechos universales. Asumir nuestra responsabilidad de católicos. Ya les decía al inicio de la charla, ser católico nos obliga a ser buenos ciudadanos. ¿Qué es ser buen ciudadano? Cumplir con nuestros derechos, con nuestras obligaciones y gozar de los derechos que están inscritos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Somos católicos, pero también somos ciudadanos mexicanos. Por lo tanto, tenemos que dar testimonio como ciudadanos mexicanos, como padres de familia, como empresarios, como empleados, como abogados, como doctores, como dentistas. Ahí, asumir nuestra responsabilidad de católicos. Y vamos a ver estos principios no negociables de todo católico. Estos principios no negociables son los que un católico ha de tener en cuenta a la hora de emitir su voto, según nos enseña la doctrina de la Iglesia. Y nos ha recordado a Juan Pablo II y Benedicto XVI. Estos principios lo han mencionado a lo largo de varios pontificados nuestra Iglesia. Y tenemos que observar nosotros en las personas que quieren nuestro voto, las personas que buscan nuestra confianza para gobernarnos o representarnos, nosotros tenemos que buscar en ellos que cumplan en la medida de lo posible estos principios no negociables. 1. El respeto a la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. Aquí va implícito todo, la dignidad humana en todas las etapas de su vida. El problema que tenemos nosotros en la Iglesia es que hablamos de defensa de la vida y nos centramos solamente en el aborto o en la eutanasia. Pero la vida es lo que sucede entre la concepción hasta la muerte natural, todas sus etapas. El respeto a la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural. La semana pasada veía una nota en que decía, que informaba que en España se había ya aprobado la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Le llaman ellos la muerte digna de los adultos mayores. Híjole, es que es todo un tema, el tema de la eutanasia, pero que no debemos permitir. ¿Quiénes somos nosotros para decidir sobre nuestra propia vida, sobre la vida de los demás? ¿Queremos ser como dioses otra vez? No. Y es un tema más profundo que podemos abordar, si quieren, en otra charla sin ningún problema. El tema del aborto también. Tenemos que, o la persona que nos gobierne y que nos represente, tiene que respetar la vida de las personas. Toda vida es importante. Toda vida es importante. La que está en el vientre materno, la de los niños de la calle, la de los adolescentes en drogas, las de los matrimonios con problemas, la de los adultos sin empleo, la de los ancianos olvidados. Toda vida es importante. Por lo tanto, quienes nos gobiernen
tienen que velar por la dignidad de todas las personas. Si te ofrecen el aborto, si te ofrecen la eutanasia, si te ofrecen drogas, legalizar drogas, si te ofrecen legalizar, y ahorita lo vamos a ver en los pecados electorales, y si tú votas por alguno de estos partidos o personas que vayan en contra de estos principios, cuidado, porque entonces estamos negociando con estos principios y no son negociables. Si verdaderamente somos católicos, no podemos estar jugando con estas cosas. 2. La familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. Y lo vamos a ver ahorita en los pecados electorales. 3. La libertad de los padres a educar a sus hijos, que vemos hoy. El año pasado, a pesar de la pandemia, quisieron aprobar en el Congreso de la Unión, en el Congreso Federal, esto de que la educación tenía que estar a cargo del Estado exclusivamente y que los padres no podían oponerse a la educación que el Estado quisiera darle a nuestros hijos. Qué complicado. Los responsables directos de los hijos o de los niños en general son sus padres. ¿Por qué me van a venir a decir a mí cómo tengo que educar a mi hijo? ¿Por qué me tienen que imponer a mí educación que no quiero que reciba mi hijo? 4. La promoción del bien común en todas sus formas. El bien común es el bien para la comunidad, para todos, no bienes personales. Y vamos a hablar de los pecados electorales que nos dejó, el decálogo de pecados electorales que nos dejó nuestro anterior obispo, que en paz descanse, Monseñor Florencio Olvera Ochoa. Y empieza fuerte. El primero, es pecado no votar. ¿Por qué es pecado no votar? Fíjense que uno de los pecados que menos confesamos o del que menos tenemos conciencia es el pecado de omisión. La omisión es dejar de hacer el bien que puedo hacer. Esa es la omisión. Dejar pasar las injusticias es omisión. Poder ayudar al hermano y no hacerlo es omisión. Y a través del voto, nosotros estamos colaborando para que exista el bien común en nuestra comunidad, para promover el bien común. Por lo contrario, promover la desgracia de nuestra comunidad, dependiendo a quién elegimos para que nos gobierne. El no votar nos exime a nosotros de poder elegir a nuestros gobernantes. Y eso es lo que sucede muchas de las veces. No votamos y dejamos que otros decidan por nosotros. Y vuelvo a repetir las palabras del beato Anacleto González Flores. Dejamos en manos de los tiranos nuestro destino. Estamos más ocupados en otras cosas que en ir a votar. Esa acción que nos lleva menos de 5 minutos, el votar, puede ser el cambio que estamos esperando en nuestra comunidad, independientemente del partido político por el cual tú tengas preferencia o el candidato que tú tengas preferencia. Pero sal a votar basado en los principios no negociables de todo católico, en el entendido también de que no hay candidatos perfectos. A veces como católicos cometemos ese error, como cristianos católicos cometemos ese error. Queremos encontrar a alguien inmaculado, queremos encontrar a alguien que no tenga defectos. Espérame. ¿Quién de los que me están oyendo no tiene defectos? ¿Quién de los que me están oyendo no tiene mancha alguna, no tiene pecados? Ah, pero
A veces decimos también, bueno, eso ya es en el segundo, es pecado votar sin conocer el partido o al candidato como persona capaz y honesta. Tenemos que conocerlos. No podemos votar a Ley Sebá ni al Team Marín de Doping Güey, ni dejarlo a la suerte. No. Tenemos que conocerlo a fondo. No dejarnos llevar por la palabrería, por la demagogia, por los discursos bonitos. No. Tenemos que conocer a las personas que quieren gobernarnos y representarnos. Conocer sus antecedentes. Conocer si ya fueron servidores públicos, qué hicieron, qué acusaciones tienen, cómo calificaron su administración. ¿Fue buen funcionario público? ¿Buscó el bien común? ¿Buscó dignificar a todas las personas? ¿Buscó promover lo mejor para nuestra ciudad? ¿O lo contrario? ¿Qué hizo? ¿Cómo dejó las finanzas? ¿Cómo dejó nuestra comunidad? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus padres? Cuando nosotros vamos a pedir empleo, ¿qué nos preguntan? ¿A qué primaria fuimos? ¿A qué secundaria? ¿A qué preparatoria? Si estamos casados o no, cuántos hijos tenemos, si estamos solteros, si... Todo eso. Y nosotros no hacemos ese escrutinio con quienes habrán de gobernarnos. Por eso es que estamos como estamos. Lo único que se requiere para que el mal triunfe es que el bueno no haga nada. Decimos que somos más los buenos. Decimos que somos 80% de católicos en el país. ¿Y luego? ¿Por qué tuvimos gobernantes, hablando de aquí del estado de Morelos, como Graco Ramírez, que perseguía a la iglesia? Justamente porque no conocíamos sus antecedentes. Su abuelo, por poner un ejemplo, el abuelo de Graco Ramírez, Tomás Garrido Canaval, destruyó todas las iglesias allá en Tabasco. Pertenecía a las camisas rojas, perseguidores de la iglesia, asesinos de sacerdotes. Los corrieron de allá, se vinieron para aquí en Morelos. Destruyeron la Virgen del Chapitel, el abuelo de Graco Ramírez. Destruyeron la iglesia, la Virgen del Chapitel. La lazaron, la amarraron a un caballo y la jalaron. Y entonces, para quienes conocemos la historia de familiar y antecedentes de Graco Ramírez, no era sorpresa que persiguiera a la iglesia. Ah, pero qué bonito paraguas nos regaló. ¿A poco no? Es pecado votar sin conocer el partido o al candidato como persona capaz y honesta. Tenemos esa tarea. No te dejes llevar por lo que ves o lo que te cuentan en la televisión. Busca indagar. Busca esa información. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son sus padres? ¿Con quién está casado? ¿Cuántos matrimonios lleva? ¿Cuántos hijos lleva? ¿Sí le da de comer a sus hijos o no? Porque hay algunos funcionarios y políticos que no dan pensión a sus hijos, por ejemplo. Pero bueno, es pecado vender mi voto. Ah, caray. Volvemos a lo mismo del punto 1. Estamos vendiendo nuestras conciencias, estamos vendiendo la oportunidad de hacer el bien a través de nuestro voto. Y entonces caemos en la corrupción y caemos en todas esas cosas en las que supuestamente estamos en contra. Aquí ya vienen los principios no negociables. Es pecado votar a favor de propuestas que apoyen el aborto, la eutanasia, la destrucción y manipulación del embrión humano. Dignidad de la persona. Dignidad de la persona. Fíjate bien qué partidos políticos promueven el aborto, qué partidos políticos promueven la eutanasia, qué partidos políticos procuran la destrucción
y manipulación de las personas siendo embriones. ¿Qué candidatos lo promueven? ¿Qué personajes del gobierno lo promueven actualmente? Es pecado votar por proyectos que van en contra de la familia monogámica e indisoluble, por proyectos que promueven caricaturas grotescas de familia integradas por personas del mismo sexo, por proyectos que quitan a los padres el derecho a educar a sus hijos. Principios no negociables de nuestra iglesia. Matrimonio, hombre y mujer, educación y enseñarle a nuestros hijos que lo correcto es la unión entre hombres y mujeres. Ahí en el voto es donde podemos nosotros cambiar esta realidad que estamos viviendo. Es pecado votar por quien no respeta la libertad religiosa. Cuidado, porque en el 2019, año pasado, si no mal recuerdo, se ocupó el atrio de la iglesia de San Gabriel allá en Cholula, Puebla, para un acto, para un evento oficial del gobierno federal. Y así empezamos poco a poco, como en la guerra cristera que ocuparon nuestras iglesias, mineros y caballerizas. Apenas se discutió en el salón en las comisiones, en la Junta Política del Congreso de la Unión, una iniciativa de ley que buscaba penar, que buscaba multar, que buscaba censurar a los sacerdotes, a los ministros de culto, y querían impedir que dieran sus mensajes, sus homilías libremente. ¿Lo vamos a permitir? Supuestamente por discriminación y por fomentar el odio. ¿Vamos a permitir que censuren a nuestros sacerdotes? ¿Vamos a permitir que ya no podamos ir a misa porque los padres ya no pueden decir nada porque están cuidados por el gobierno para encarcelarlos? Desde el voto podemos prevenir estas cosas. Por eso es tan importante el voto. En estos meses también, durante la pandemia, en 8 estados trataron de aprobar el aborto, sabiendo que no podemos salir a marchar, sabiendo nuestros gobernantes que no podemos hacer nada por la pandemia. Intentaron hacerlo, aprobar el aborto. ¿Eso queremos para nuestro país? Es pecado votar por quienes fomenten las formas modernas de esclavitud, alcohol, droga, pornografía, prostitución, secuestro, etc. Ya se aprobó el uso lúdico de la marihuana. Caray, si ustedes pudieran platicar con los papás de jóvenes que están en drogadicción, que están en drogas, verían una realidad muy diferente a la que se planteó en tribuna cuando se estaba aprobando el uso de la marihuana. Tenemos que tener cuidado. Por eso es tan importante nuestro voto. Porque a través de nuestro voto estamos eligiendo a las personas que van a decidir por nosotros en los congresos de los estados, en el Congreso de la Unión, en el Senado. Van a elegir el destino de nuestro país. No se trata nada más de una elección, se trata de la vida de nuestra familia, de nuestra comunidad. Es pecado no saber ganar, considerar como enemigo a quien vota distinto a mí, ser prepotente, no trabajar para los demás y trabajar únicamente para mi grupito. Esto los voy a dejar a su reflexión para que ustedes vean más o menos la realidad y ustedes puedan descubrir estos pecados electorales, estos dos últimos. Es pecado no saber perder ni aceptar la realidad.
no reconocer mis debilidades, perder el ánimo, no colaborar con la autoridad legítima para lograr acuerdos comunes y prepararme para la próxima campaña. ¿Dónde hemos visto esto? Y termina con una nota. Pecado es todo lo que va contra el amor a Dios, a uno mismo, a los demás, a la patria. Lo vuelvo a repetir para que nos quede claro. Pecado es lo que va contra el amor a Dios, a uno mismo, a los demás y lo que va en contra también de nuestra patria. Voy a terminar esta charla, esta reflexión, con un video que que nos dejó el señor obispo en la elección pasada, en el 2018, que habla y que resume esto que hemos visto el día de hoy, que lo resume muy bien diciéndonos que el futuro de nuestro país, de nuestro estado, está en nuestras manos. Los invito a que lo veamos con atención. Estimados hermanos, hermanas, un saludo muy cariñoso. La función de aquel que tiene la misión de ser pastor es el de acompañar a su grey y de acompañarla teniendo olor a oveja, como dice el Papa, recordando que el único buen pastor que ha dado la vida es Jesús y en nosotros ha confiado para que acompañemos a nuestro pueblo. Ustedes son nuestro pueblo. Y en este momento hay una situación tan compleja, tan difícil, y en donde tenemos un horizonte que hay que saber vislumbrar y hay que saber enfrentar. Me refiero en ese momento sobre todo a las elecciones que habremos de tener a nivel estatal, federal y en todos los campos de la política. Hermanos, hermanas, hay una frase que me parece puede ayudar. El futuro inmediato de México, de Morelos, está en tus manos. Razona tu voto. Me parece que es importante que como pastor haga ese énfasis, razona tu voto, porque lo que tú elijas vas a tener las consecuencias de ello. Dejémonos iluminar un poquitito en ese sentido. El Papa Francisco invita a los pastores a que sepamos acompañar y él también ha iluminado de alguna manera tres necesidades: rehabilitar la política, rehabilitar la democracia, rehabilitar el derecho, rehabilitarlos. Vamos, aunque sea en un modo más sintético, rehabilitar la política. Dice el Papa, la política es una de las formas más altas de la caridad. Caramba, qué bello. Una de las formas más altas de la caridad. Una política que evita el elitismo. Una política que trabaja por la justa distribución de la riqueza y que intenta erradicar la pobreza. Que asegura la dignidad de la persona. La dignidad de la persona. Ahora, para esta tarea que es tan amplia no son suficientes los políticos, no bastan los políticos. Se necesita a toda la ciudadanía. Y aquí está precisamente la frase en la que nos hemos concentrado. El futuro está en tus manos, razona tu voto. Se necesita toda la ciudadanía que dejando a un lado el miedo y la desconfianza. Hay mucho miedo, hay mucha desconfianza. Necesitamos como ciudadanos dejarla a un lado. Necesitamos tomar conciencia de todas las ventajas que tiene exigir una política ejercida al servicio del bien común.
como tiene que ser, que respete los valores morales y que esté libre de corrupción. Libre de corrupción. Cuánto decir, cuánto se puede decir respecto a esto, pero creo que la idea está bastante clara. Hermanos, hermanas, no bastan los políticos. Se necesita que cada uno como ciudadano tome conciencia dejando el miedo y la desconfianza. El Santo Padre San Juan Pablo II, en aquella bellísima encíclica Centésimos Annus, dice: la Iglesia aprecia la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos y también garantiza a los que gobiernan la libertad para elegir. Que se garantice esa libertad, hermanos y hermanas, y que podamos rehabilitar la política. Pues muy bien, yo con esto termino, esperando que esta próxima elección y pasada la elección podamos inmiscuirnos más en los asuntos sociales de nuestra comunidad. Entender que nuestro cristianismo tiene que llevarnos a las obras concretas, a las obras de caridad, a las obras como lo hizo Jesús en su paso por este mundo, que se preocupó por su vida eterna, por la vida eterna de nosotros, pero también hizo lo que tenía que hacer por esta tierra, por este pueblo, por su pueblo. Hizo lo que tenía que hacer hasta dar la vida por todos nosotros. Y desde el Observatorio Católico Político es lo que intentamos hacer. Estar al pendiente de lo que sucede en nuestra sociedad, formar, incentivar la participación ciudadana y fungir como observatorio de las actividades, de las acciones, de las iniciativas que se promuevan en el Estado, en el país, en nuestros municipios. Y también poder elegir de manera razonada, invitar a la gente que de manera razonada y bien informada pueda emitir su voto el próximo 6 de junio. Y como dice el obispo en el video, el futuro inmediato de nuestro país está en nuestras manos. Muchísimas gracias. Quedo al pendiente de las preguntas. Gracias a ti, Carlos. Muy interesante esta plática que complementa lo de Moy en la sesión anterior. Muy importante, y son los tiempos perfectos para estar escuchando este tipo de información. Y sí tenemos preguntas de nuestra audiencia. Felicitarte por tu ponencia, una de ellas. La siguiente es una pregunta: ¿cómo podemos averiguar los datos de los candidatos del estado de Morelos? Bueno, ahora con la tecnología ya es mucho más fácil, porque entramos a Google, tecleamos el nombre del candidato y nos va a aparecer su historial. Todo lo que él ha hecho en notas periodísticas, en todo lo que podamos descubrir de esa persona. O también preguntando directamente a quien lo conoce, a quienes los conocen. Y vamos a obtener esa información. El problema que hoy vivimos es la apatía. No nos interesa saber. No nos metemos en esos asuntos, porque la información está ahí. Podemos encontrar el libro que nosotros querramos, todo lo que nosotros queramos obtener de información está ahí en Internet. El problema es que no nos interesamos por conseguir esa información que queremos. Por lo tanto, la invitación es a que investiguemos. Dentro del Observatorio Católico lanzamos una página como piloto, ahorita está en construcción, pero lo que queremos es reunir, ya que estén los candidatos aceptados por el INPEPAC, que es la instancia correspondiente y que va a desarrollar las elecciones aquí en Morelos. Vamos a abrir esta página
observatoriocatólicopolítico.com.mx, donde buscamos reunir esta información y hacer un análisis de los perfiles de cada candidato para que quien quiera, católico o no, pueda entrar y obtener esta información. No, estaremos pendientes, muy interesante. Tenemos otra pregunta de Ceci Couret. ¿Si habrá candidatos independientes a algún partido? En Morelos, habla de, se sí. refiere al estado de Morelos. Sí. No tengo el dato preciso, todavía no hay candidatos oficiales. Todo lo que vemos en la televisión hasta el momento es de precandidaturas de los diferentes partidos políticos, pero en Morelos sucede una situación muy peculiar. Hay 23 partidos políticos y todos los partidos políticos van a postular candidatos a los diferentes puestos de elección popular. Quiere decir que vamos a tener, quitando las coaliciones, más o menos por ahí de 17 candidatos a diputados locales por los diferentes distritos. 17 candidatos y demás. ¿Qué es lo que provocó todo esto? Que las candidaturas independientes se disolvieran, porque pues si a un candidato independiente, yo fui candidato independiente, nos hubieran abierto la posibilidad de participar en algún partido político, pues la tomamos porque es la vía más fácil y rápida. Un candidato independiente tiene que reunir firmas, un cierto porcentaje del padrón electoral del distrito o del puesto de elección que querramos nosotros, para el cual nos estemos postulando, y para un partido político no. El partido político solamente postula y listo. Entonces, todavía no hay certeza de que haya candidaturas independientes. Muy bien, gracias. Y la última pregunta antes de tener el cierre con el video de nuestra conferencia, de Lili Espín: ¿cómo dar seguimiento al trabajo de nuestros gobernantes electos y qué hacer cuando algo va en contra de nuestros valores cristianos? Muy interesante pregunta. ¿Cómo dar seguimiento a lo que hacen? Primero, ver las noticias. Es lo primero que tenemos que hacer. Y más allá, los periódicos nos ofrecen las famosas columnas de los columnistas, valga la redundancia. Los columnistas lo que hacen es darnos una visión más amplia de lo que sucede en cuestión política. No hablan de lo que hicieron los políticos, sino más bien de lo que hay alrededor de los políticos que los llevan a tomar ciertas decisiones. Empezando por ahí, leer las noticias, leer a los diferentes columnistas de los diferentes periódicos para tener una visión más amplia e ir entendiendo por qué van sucediendo las cosas. ¿Y qué tenemos que hacer? Estar presentes ahí en donde se toman las decisiones. Si es un diputado el que quiere promover el aborto o esté subiendo la iniciativa, pues vamos a su oficina. Y hay que dejarle bien en claro que esa posición no representa a los ciudadanos del distrito para el cual está legislando. Si es necesario manifestarse, hay que manifestarse para oponerse a ese deseo personal del diputado que quiere promover el aborto, que quiere promover la marihuana, que quiere promover todas estas cuestiones que atentan contra la dignidad de las personas. Ahí es donde tenemos que estar presentes. ¿Cuál es el problema del día de hoy? Nuestros políticos no tienen miedo de la ciudadanía. Solamente tienen miedos de unos cuantos que andan ahí haciendo ruido, cuando debería ser al revés. Pero ¿por qué no tienen miedo de la ciudadanía? Porque saben, están conscientes de que lo más que llegamos a hacer es escribirle un comentario en Facebook, compartir una publicación con una grosería y hasta ahí. Ese es nuestro activismo que estamos realizando en cuestión política, cuando deberíamos nosotros de estar encima de ellos. Son servidores públicos. No son los reyes, no son los caciques, no son los monarcas, son servidores públicos. Dicho de otra manera, y aunque ya lo hemos escuchado infinidad de veces, son nuestros empleados. Nosotros los elegimos para que nos gobernaran y nos representaran. Ellos no nos eligieron a nosotros,
al menos de que hayan comprado nuestro voto, entonces sí, ellos nos han elegido a nosotros. Pero no es así. Nuestro deber como ciudadanos mexicanos, como morelenses, como parte de un municipio y de una colonia, es primero interesarnos en lo que sucede, en las tomas de decisiones, para que en el momento que veamos que algo no es bueno para nuestra comunidad, vayamos y se los hagamos saber. Que faltemos un día a nuestro trabajo para buscar el bien común, para ir a ver ese regidor, para ir a ver ese diputado, para ir a ver ese presidente municipal. Pero insisto, hoy nuestros servidores públicos hacen lo que quieren porque saben que los buenos, que los católicos, que los que queremos lo mejor para nuestro estado, no hacemos nada. Por eso hacen lo que quieren. Bien, y pues rápidamente preguntan si hay alguna forma de solicitar que no existan tantos partidos políticos, Carlos. No, la única manera de hacer que no existan tantos partidos políticos es no votar por ellos. Sí. No votar por los partidos políticos, exactamente, pierden el registro. ¿Por qué? Porque deben de mantener una votación mínima del 3%. Si el 3% de la población no vota por estos partidos nuevos o los viejitos, pierden el registro. Lo vimos con el Partido Encuentro Social, que ahora se convirtió en Partido Encuentro Solidario. Perdió su registro a nivel nacional, pero aquí en Morelos, como ganó Cuauhtémoc Blanco, que fue postulado por el PES y obtuvo la mayoría de votos, sigue operando de manera local aquí en el estado de Morelos. Pero es la única forma. No se puede impedir que nazcan nuevos partidos políticos. ¿Por qué? Porque la ley nos da el derecho a nosotros, ciudadanos mexicanos, a reunirnos y a formar asociaciones políticas. Sin importar el número que sean, pueden ser 100. Y la autoridad tiene la obligación, si cumplen los requisitos de estas asociaciones políticas, de otorgarles el registro como partidos políticos. Pero la única forma de acabar con ellos es no votando por estos partidos. No votar por ellos. Ok. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias por tu participación y pues damos paso al video de cierre. La Pastoral Social de la Parroquia San Miguel Arcángel agradece su participación en esta sesión de pláticas para la formación política desde la doctrina social de la Iglesia. A nombre de nuestro párroco, Daniel García Flores, y del equipo del Centro de Acción Social Espíritu Santo, agradecemos la colaboración de Moisés Virueña Mateos por su conferencia en vivo Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia, y a Juan Carlos Aguiñaga por su conferencia De la apatía a la ciudadanía viva, la importancia de votar. Dios continúe bendiciendo sus vidas y nos sigan compartiendo sus conocimientos y dones. La Pastoral Social CASES realiza una evangelización activa, proporcionando ayuda médica a través de dispensario, compartimos pláticas y talleres para el desarrollo integral de la persona, entregamos despensas a nuestra comunidad en situación vulnerable, entre otras acciones. Te invitamos a colaborar con nosotros. Sigue nuestras publicaciones y contáctanos. Bendecida tarde. Nuestro servicio para gloria de Dios.